Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este último encuentro de la jornada de sexualidad en personas con lesión raquimedular. Para la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Mayor es un agrado contar con su presencia el día de hoy. Hemos tenido una excelente recepción, lo que da cuenta de la importancia que tiene el abordaje de la sexualidad en los procesos de rehabilitación integral para las personas con lesión raquimedular. Muy buenas tardes a todos. Me sumo a las palabras de Patricia. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Esta instancia será moderada por Patricia Pinto Herrera y quien les habla, Viviana Cornejo Suil. Ambas somos docentes de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Mayor. En el presente encuentro se presentarán dos expositores. Al finalizar ambas presentaciones se darán respuesta a las preguntas realizadas vía chat a través de una ronda de preguntas. Entonces, durante las presentaciones de los expositores, todos quienes tengan dudas pueden escribirlas en el chat y nosotros vamos a recoger todas esas dudas y después las vamos a plantear al final de ambas exposiciones a través de una ronda de preguntas. Recuerdo también que al finalizar puedan contestar una encuesta para poder tener una retroalimentación de estos encuentros. El link para la encuesta lo voy a dejar en el chat. A continuación, nuestra primera expositora es la matrona Carolina Schengel, matrona de la Universidad Mayor, académica de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad Autónoma de Chile, máster en Salud Sexual y Reproductiva y Anticoncepción de la Universidad de Alcalá, diplomada en Derechos Sexuales y Reproductivos y Políticas Públicas de la Fundación Henri Dunant, diplomada en Sexualidad y Terapia Sexual de la Academia de Psicología y Bienestar, estudiante de máster en Educación y asesoramiento en sexualidad a personas con discapacidad y en situaciones de vulnerabilidad de la Universidad de Barcelona. El tema que nos va a presentar es acompañamiento obstétrico en mujeres gestantes con lesión raquimedular. Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, les agradezco esta tremenda invitación para este seminario que parece que ha sido un éxito. Mi presentación ya la hizo Patricia, la agradezco mucho. Y vamos a partir, denme un segundito, como siempre pasa, voy a compartir pantalla. Se me perdió, acá está. ¿Me puede avisar alguien, por favor, si se está viendo bien? Sí, Carolina, se Sí, ve. sí, Muchas Carolina. gracias. Ya. Un segundo que se me pone la barra al medio. La barra de Zoom se me pone al medio y me tapa las diapositivas a mí. Ahora sí. Bueno, mi tema, ya lo comentaban, está acá, es el acompañamiento obstétrico en gestantes con lesión raquimedular. Antes de ir directo a la temática, voy a hacer un pequeño preámbulo que no puedo evitar de hacer porque aquí estamos principalmente profesionales o futuros profesionales de salud, que hay ciertos aspectos que no podemos dejar de contemplar en nuestras atenciones específicamente a mujeres con discapacidad que están gestando o que piensan gestar y nos van a plantear esto en algún momento a cualquiera de nosotros como parte de su equipo de salud. Esto no avanza, ahí sí. Algo que no podemos olvidar y que a veces no lo vemos cuando estudiamos ni nada, es que los derechos sexuales y reproductivos, específicamente de las personas con discapacidad, están
plasmados en ciertas leyes y tratados internacionales que a veces desconocemos. De lo macro o de lo externo a lo local, tenemos primero la Convención Internacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que se firmó el año 2006, ya hace bastante, y siendo el primer pacto de derechos humanos del siglo XXI. Esta convención, Chile la firmó su protocolo facultativo, que es el fondo, es como el manual de cómo se va a ejecutar una ley internacional, y posteriormente a eso ratificó ambos documentos, la convención y su protocolo facultativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Chile ratifica, estos instrumentos legales adquieren acá carácter constitucional, tienen el mismo valor, el mismo peso legal, legislativo que tiene la Constitución, ¿no? Que es nuestra Carta Magna. Y además, y posterior a eso, tenemos la Ley 20.422, que es una ley local específica referida a la igualdad de oportunidad e inclusión de las personas con discapacidad. ¿Por qué les menciono esto? Porque ambas legislaciones, tanto la convención, que es internacional, como nuestra ley local, mencionan explícitamente los derechos sexuales y reproductivos. La Convención Internacional, en su artículo 23, señala, y les voy a leer esto, que los Estados partes se comprometen a que se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges. Las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas, mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con los demás. En Chile se siguen practicando las esterilizaciones forzadas a las personas con discapacidad. Dice además que los Estados partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos. Dice también que se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a educación e información sobre reproducción, planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios para que se ejerzan estos derechos. Y también que se garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia, tutela, la guarda, la adopción de niños, cuando estos conceptos se recogen en la legislación nacional. Evidentemente, en todos los casos se valorará al máximo el interés superior del niño. En Chile vale decir que es prácticamente imposible que se entregue en adopción un niño o una persona con discapacidad. Ahora, ¿qué pasa con nuestra ley local? La ley 20.422, que en el fondo reinterpreta toda esta convención, expresa que el Estado de Chile, en este caso, adoptará las medidas necesarias para asegurar a las mujeres con discapacidad y a las personas con discapacidad mental, hace esa especificación, sea por causa psíquica o intelectual, el pleno goce y ejercicio de sus derechos, en condiciones de igualdad con las demás, en especial lo referente a su dignidad, el derecho a construir y a ser parte de una familia, su sexualidad y salud sexual reproductiva. Dice también que el Estado de Chile adoptará las acciones conducentes a asegurar a los niños con discapacidad el pleno goce y ejercicio de sus derechos, en especial el respeto a su dignidad, el derecho a ser parte de una familia y a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás personas. Y por último dice que el Estado de Chile adoptará las medidas necesarias para evitar las situaciones de violencia, abuso y discriminación de que puedan ser víctimas las mujeres y niños con discapacidad y las personas con discapacidad mental en razón de su condición. ¿Por qué hago mención a esto si no es el tema al que me convocaron para hablar? Porque a nosotros como profesionales de salud muchas veces se nos olvida que esto no es optativo. Respetar estos derechos sexuales y reproductivos y ser garantes de que se respeten y que las personas con discapacidad que llegan a nosotros como
pacientes, como usuarios, se les respeten estos derechos, es parte también de nuestra labor, y eso no podemos olvidarlo, y por eso no podemos desconocer estos derechos específicos. Ahora sí me voy de lleno a lo que viene. Cuando tenemos una mujer gestante con lesión medular, raquimedular, esta mujer no está sola, no es una isla, nunca lo ha sido, y mucho menos ahora, es parte de un engranaje que nosotros tenemos que encargarnos de que siga funcionando, de que estén todas sus piezas y de que sigan girando en conjunto, ¿no? Por eso nosotros como equipo estamos al medio, cuando podríamos estar a lo mejor dejar a la pareja, familia juntas, ¿no? Pero también tenemos que visualizar que nuestra labor es estar ahí haciendo que este engranaje funcione en todo este camino que va a atravesar esta mujer. Y pongo equipo inter o transdisciplinario, que no es exactamente lo mismo, ideal que sea transdisciplinario, es una forma mucho más bonita, más amigable además y más efectiva de trabajar, pero si es un equipo interdisciplinario, también da muy buenos resultados. Todos nosotros tenemos un poco como ese mantra de que siempre es necesario el abordaje interdisciplinario de todos nuestros usuarios en lo general, ¿no? Pero a veces ese mantra se hace más potente que en algunos casos que en otros, y yo creo que este es uno de esos casos de todas maneras. Ahora lo vamos a ver un poco por qué, ¿sí? Esta gestante con lesión raquimedular que teníamos acá tiene varias dimensiones de dónde la vamos a querer abordar como equipo, o va a necesitar en el fondo que la acompañemos, que la sostengamos y que la abordemos, ¿no? La dimensión obstétrica propiamente tal. Pongo al lado la médica, y con médica me refiero a todo lo médico o clínico no obstétrico, ¿sí? La psicológica, que es un factor tremendamente importante, partiendo por si esta gestación fue o no fue deseada. La ocupacional, indudablemente, una gestante que se va a convertir en madre, va a necesitar mucho apoyo desde lo ocupacional y también desde lo social, ¿no? Siempre va muy de la mano lo psicológico con lo social, ¿no? Por eso es que este equipo también va a tener este panelcito formado por muchas personas. Ginecólogo y matrona, el obstétrico, el médico tratante que va a venir desde antes acompañándola, el terapeuta ocupacional, que es tremendamente fundamental en estos procesos, en todo el proceso, con el kinesiólogo, que muchas veces trabajan muy a la par, psicólogo, asistente social y otros especialistas, que puede ser que muchas veces esta usuaria no los haya requerido antes, y en este momento cambien sus necesidades y empiece a requerir evaluación o apoyo de otros especialistas que antes no requirió, así que tiene que estar también ahí presente, ¿sí? Esto lo dividí un poco por etapas y voy tratando de juntar un poco estas dimensiones en cuanto a cuáles son las necesidades en cada una de estas etapas: la gestación, el parto y el puerperio. En la gestación, como les decía yo, puede que sea deseada como puede que no. Como se nos olvida un poco todo esto que les mencionaba antes, de partida se nos olvida que las mujeres con el tipo de discapacidad que sea, siguen siendo mujeres sexuadas, entonces de pronto las matronas, los ginecólogos pecamos un poco de abandonar esta parte, de abandonar la anticoncepción por no considerarla necesaria. Entonces eso se traduce indudablemente en embarazos no deseados, o al revés, una mujer que sí quiere gestar y está muerta de miedo porque no sabe si va a ser capaz de hacerlo. Además, esta mujer hace esta transición
de ida y vuelta en el fondo. A diferencia de otras mujeres con otros tipos de discapacidades, cuando hablamos de lesión medular, es una discapacidad adquirida, generalmente, no siempre, pero generalmente en edad adulta. Entonces, una mujer que era un sujeto cuidador, brindador de cuidados para otro, tiene la situación que sea que le provoca esta lesión medular y ¡paf! De un día para otro pasa de ser un sujeto cuidador a un objeto requerente de cuidados. La cuidamos, la cuida primero el equipo en el centro hospitalario, sale de ahí, la sigue cuidando el equipo que está encargado de su rehabilitación, llega a la casa una mujer distinta a la que estaba antes, entonces la familia la cuida, la sobreprotege, y se transforma definitivamente en un objeto de cuidado, y de pronto se embaraza y hacemos el cruce de nuevo hacia el otro lado, porque forzosamente tiene que volver a ser ella un sujeto cuidador de esta criatura que van a nacer, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de manejar interiormente para ella. Necesita un apoyo, un equipo presente constantemente ahí, porque evidentemente esto hace que haya una tasa de ansiedad, de depresión mucho mayor por todos estos factores. En lo obstétrico, lo primero es, que es un poco de perogrullo, pero hay que expresarlo, que las mujeres con lesión raquidomedular pueden menstruar y por tanto concebir y parir un hijo sano. De pronto el mayor miedo que tienen es a esto último, si van a tener un hijo sano. Sí, evidentemente sí. O sea, bueno, tienen el riesgo del recién nacido, tienen riesgos muy similares de tener alguna patología, yo qué sé, algunas patologías a lo mejor un poco aumentadas asociadas a la prematurez, cosas que ya vamos a ver, pero lo regular es que ellas van a tener un hijo sano, ¿sí? Sí, durante la gestación tenemos que tener ojo a algunas cosas, por ejemplo, hay un riesgo mucho mayor, una incidencia mucho más alta de infecciones urinarias, que ya siempre están aumentadas con el embarazo, pero en este caso están asociadas a las incontinencias de orina propias de las lesiones, la presencia de vejigas neurogénicas, a la necesidad de sondeo, que todo esto va a aumentar siempre el riesgo de infecciones urinarias. Presentan también una incidencia más alta de anemia durante la gestación. La anemia siempre está, durante el embarazo, se produce siempre una anemia fisiológica. Nosotros toleramos unos rangos más amplios antes de considerar que una anemia en el embarazo hay que tratarla. Pero las mujeres con lesión raquimedular se les desplazan más estos rangos aún, entonces tienen una mayor incidencia de anemia. Y tienen una dificultad, dependiendo de la altura de la lesión, para autoevaluar las contracciones uterinas, los movimientos fetales. Eso también va asociado a que eso les genera una mayor ansiedad. Entonces, como equipo también tenemos que ir educándolas en todas esto, en cómo poder lograr estar al tanto de todas estas situaciones que son propias de cualquier mujer gestante, que siempre está muy atenta a si se mueve o no se mueve el feto, si tiene o no tiene contracciones, ¿sí? En lo no obstétrico, hay un aumento importante en el riesgo de las tromboflebitis venosas profundas. Esto es dado por los índices, los niveles de la progesterona, ¿no?, en todas las mujeres gestantes. Pero si aquí asociamos la falta de movilidad en la extremidad inferior y la dificultad de percibir los síntomas que nos puedan alertar de que se esté generando este proceso, aumentan bastante este riesgo. Aumentan también el riesgo de las úlceras por presión en las zonas de apoyo, porque cambian las zonas de apoyo y porque va aumentando el peso, ¿sí?
hay un riesgo mayor de sobrepeso. Para nosotras como matronas siempre es un desafío grande controlar el peso de las embarazadas. Las embarazadas comen por todo, ya sabemos todo eso, y los antojos, y entonces siempre es bien desafiante mantenerlas ahí, lograr que mantengan su peso, su aumento de peso en una curva razonable. Y eso lo logramos mucho a punta de favorecer, de potenciar mucha actividad física, que en este caso está bastante limitada. Entonces el aumento de peso suele ser mayor que en una curva de una gestante sin lesión medular, ¿sí? Hay un aumento muy importante del riesgo de crisis de disreflexia autonómica, aunque esto se mantiene en todo lo que vamos a seguir viendo para adelante, sobre todo en gestantes con lesión medular alta. Y podemos también tener complicaciones respiratorias que empiezan a presentarse en general ya en la segunda mitad del embarazo, pueden empezar a referir ellas mismas esta sintomatología que va un poco incrementada por la insuficiencia respiratoria que puede ser de base dependiendo del nivel de la lesión, y por la compresión diafragmática que implica este crecimiento uterino a expensas del crecimiento del feto, y el aumento del tamaño abdominal. Este es un punto que siempre está bastante presente y que también nos genera tomar decisiones a futuro que son más adelante que son importantes. Suele haber también retroceso, por decirlo de alguna manera, en habilidades adquiridas post lesión. ¿A qué me refiero con esto? Cambia el cuerpo de la mujer, cambia su centro de gravedad, cambia su peso en forma muy rápida. Entonces, de pronto, algunas cosas que ya habían aprendido a hacer, desplazamientos, transferencias de la silla a la cama, que pueden haber ido ellas adquiriendo más autonomía luego de su lesión, de pronto hay que cambiar la forma de hacerla, ya no lo logran hacer, lo que también provoca bastante frustración, y además tenemos que resolverlo porque no podemos esperar delegar todo esto en otra persona, tenemos que siempre estar pendientes de mantener la autonomía de esta mujer en todo el proceso, ¿no? Y bueno, como les comentaba recién, este retroceso en las habilidades va a generar una dificultad en las actividades de la vida diaria que ya pueden haber estado bastante bien manejadas por ella. En el parto, dentro de lo biopsicosocial, las mujeres muchas veces, todas, tenemos esta idea de la forma correcta de parir. De pronto muy mediado por esta idealización del parto natural, de que parirás con dolor, yo qué sé, y de pronto sienten que ellas no van a poder, sea real o no, esto de que van a poder o no, ya lo vamos a ver en un poquito más adelante, y eso también les genera bastante ansiedad y bastante frustración. Entonces es importante desde un principio que vayamos trabajando que no existe una forma correcta de parir, que siempre va a ser la más adecuada para sus necesidades, y que eso, en definitiva, tal como ninguna mujer, no nos hace ni mejor ni peor madre, ¿no? ¿Hay alguien que quiere intervenir? Hay una ansiedad también por... No me gusta. Hay una ansiedad también, que había alguien hablando, por cómo va a ser su estadía en el centro hospitalario donde va a tener su bebé, si van a tener las condiciones para que ella esté ahí, si se harán o no los ajustes razonables que necesita en esa estadía que normalmente no va a ser tan larga. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo antes, tenemos que hacer el contacto, el nexo con el equipo que va a atender el parto, en el lugar donde se va a tener el parto,
para que ella tenga la tranquilidad, tenga la seguridad de que va a tener lo que necesita, y también de que sepa las cosas a las que a lo mejor no va a poder acceder, pero teniéndolas claras desde antes va a bajar muchísimo su nivel de ansiedad. Y recordarle siempre, y para eso, para poder recordarle, tenemos que nosotros tenerlo muy claro, que el acompañamiento en el parto de la persona significativa que ella desee, que puede ser el padre del bebé, otro familiar cercano, la persona que ella elija, y la asistencia especial de alguien que ella determine en alguna situación específica, son un derecho que está resguardado por estas leyes que mencionamos hace un poquito. No son un beneficio, que es muy distinto tener un derecho a tener un beneficio, no son opcionales, es un derecho exigible desde el minuto 1. Entonces nosotros también tenemos que ser el apoyo en que esto se gestione de la manera correcta. En lo obstétrico específicamente, muchas veces las mujeres sobre todo las mujeres con lesión medular, piensan que no van a tener trabajo de parto, porque ¿cómo van a tener si no tienen sensibilidad, no tienen movimiento desde cualquier zona del abdomen, a lo mejor más arriba del útero? Entonces, explicarles, saber que las contracciones se producen por un arco reflejo que es de origen endocrino y mediado por el feto, donde que haya o no haya lesión medular no va a influir en el inicio del trabajo de parto, ¿no? Se va a desencadenar igual. Sí, es importante también que sepamos que hay una mayor incidencia de prematurez, mediada en parte por esta mayor incidencia de infecciones urinarias, que son una de las causas más importantes de partos prematuros, y también por otras condiciones que, como dolor de difícil manejo, estas dificultades respiratorias, que hagan que se programe un parto adelantado, en definitiva, que como equipo médico decidamos adelantar ese parto, ¿sí? Porque las condiciones médicas de la paciente en otras áreas así lo requieran, ¿sí? Va a haber una dificultad para identificar el inicio del trabajo de parto. Entonces, es necesario que sepan las gestantes que nosotros, como equipo, vayamos asesorándolas desde el momento más prematuro de la gestación que podamos, en cuáles son estos signos de inicio del trabajo de parto y de cómo percibirlos, ¿sí? También se genera una gran interrogante: ¿cuándo puede o no puede haber un parto por vía vaginal? En general, cuando las lesiones son bajo T5, habiendo o no habiendo sensibilidad, habiendo o no habiendo conciencia de las contracciones, hay posibilidad de pujo. Entonces el parto por vía vaginal es una alternativa. Y no olvidar que la analgesia peridural durante el trabajo de parto y posterior a él, en este caso, es necesaria aunque la paciente no perciba el dolor, porque la analgesia peridural también es un factor que ayuda mucho en la progresión de este parto. Entonces, no desestimarla por el hecho de que la paciente, en nuestra concepción, no va a sentir este dolor, entonces no sería necesaria. Y en lo que no es directamente obstétrico durante el parto, tenemos que visualizar que esta paciente puede requerir un apoyo respiratorio extra durante el parto, ya sea parto por vía vaginal o por cesárea, que podría llegar incluso a la necesidad de ventilación mecánica, y que sigue presente, y en forma más importante aún,
este riesgo de síndrome de hiperreflexia autonómica. En el puerperio es mucho más alta la incidencia de la depresión posparto, justamente por esta idea de que a lo mejor no puede hacerse cargo de su bebé como quisiera, o como socialmente es visto como correcto. Y esto va enlazado justamente con el apoyo que va a requerir en el cuidado del recién nacido. Pasa algo en general con las mujeres con discapacidad, con la discapacidad que sea, que cuando son madres como sociedad le exigimos más aún demostrarnos que se la pueden solas. Cuando sabido es que las que somos mamás estamos acá, es imposible que uno se la pueda sola con su hijo, pero extrañamente a las mujeres con discapacidad les ponemos este yugo encima de demostrarnos que tienen doblemente que demostrarnos que pueden hacerlo solas. Entonces, sacar esa preconcepción también de sus cabezas y de las nuestras y del entorno, para instalar la idea de que los apoyos necesarios nuevamente no van a ser una mejor o peor maternaje, este camino al maternaje aquí para adelante. Y esto también es algo que es muy necesario que empecemos a trabajar desde antes. En lo obstétrico puede que haya una dificultad para iniciar y mantener la lactancia materna, sobre todo por la capacidad de sostener, manipular al recién nacido, de necesitar estos apoyos extra, ¿no? Entonces también tenemos que presentar y ofrecer todas las alternativas que sean necesarias. La lactancia materna, tal como la forma de parir, no es una sola, y no es una la correcta y las otras las incorrectas. Entonces es nuestro deber buscarlas, primero nosotros, informarnos y además formarnos al respecto para poder brindarle todas estas alternativas. Y también va a haber una dificultad para percibir los signos de una involución uterina fisiológica, esto es en el puerperio más inmediato. Entonces ahí más que nada es más trabajo para nosotras, las matronas, estar mucho más atentas a cómo va evolucionando este proceso, porque la usuaria no nos va a poder referir de forma tan específica cómo está ella sintiendo este proceso. En lo no obstétrico persiste el riesgo aún de la hiperreflexia autónoma y también de la trombosis venosa profunda. Recordemos que esto está mediado por los niveles de progesterona, no se termina con el parto. Los niveles de progesterona vuelven a su normalidad cuando se mantiene la lactancia materna alrededor de los 4 meses posparto. Entonces esto no es algo que podamos olvidarnos o desestimar cuando ya el parto ya se produjo. Tenemos que seguir atentos a ello. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para cada una de estas etapas? Durante la gestación, primero realizar estudios de función pulmonar seriados durante todo el periodo, fisioterapia respiratoria también, ejercicios respiratorios para optimizar o mantener por lo menos la función respiratoria basal que tenía esta usuaria. Y también educarla a ella en cuanto a que nos informe, primero se dé cuenta y nos puede informar cuando note cambios, note que está teniendo problemas, dificultades desde lo respiratorio. Ejercicios pasivos de movimiento, elevación de miembro inferior y uso de medidas compresivas para evitar o para disminuir el riesgo de tromboflebitis. Manejo del dolor. Muchas veces cuando estas lesiones se han producido de pronto por accidentes, grandes accidentes, yo qué sé, no es solo la lesión medular lo que ha tenido la paciente, a veces han tenido fracturas múltiples, han requerido otro tipo de cirugías, y con este aumento del peso, cambio de la forma del cuerpo,
empiezan a agudizarse estos dolores, ¿no? Que a lo mejor ya se habían podido manejar, o aparecen dolores nuevos. Entonces es importante que junto con un equipo de neurología, a lo mejor con un anestesiólogo, desde un principio esta paciente pueda tener un buen manejo del dolor, que haga también llevadera su gestación, ¿no? Medidas para manejar el estreñimiento, eso me parece que no lo mencioné antes. La progesterona también produce estreñimiento durante el embarazo, y sabemos que las personas con lesión medular tienen problemas de estreñimiento, entonces estas dos causas se van a potenciar y vamos a tener un problema mayor aún. Entonces, medidas físicas, farmacológicas, nutricionales, para poder tener este estreñimiento lo más controlado posible. Realizar ejercicios de fortalecimiento de la musculatura que sí está activa, que sí es funcional en la usuaria, que le permita cambiar de posición para evitar dolores, evitar disminuir las úlceras por decúbito, que le permita mantener su autonomía lo más posible también. Cambios de postura frecuente para evitar las úlceras por decúbito. Mencionar e indicar durante este periodo, ojalá, el cambio de silla de ruedas a una de mayor tamaño. Va a crecer su cuerpo, sabemos cómo, y va a cambiar la forma de su cuerpo, y va a necesitar de pronto más espacio, menos zonas de roce, de apoyo, sobre todo en los costados. Humectación constante de la piel. Otra cosa que produce la progesterona es una resequedad de la piel durante el embarazo. Entonces, si ya sabíamos, si ya le habíamos dicho que siempre tiene que mantener su piel humectada para evitar las úlceras por presión, ahora eso tiene que ser más aún. Y para evitar o controlar las infecciones urinarias que pueden terminar desencadenando un parto prematuro, realizar exámenes de orina en forma mensual, no trimestral como es la indicación a todas las embarazadas. Y a veces se postula también el uso de profilaxis antibiótica durante el tercer trimestre con nitrofurantoína, pensando específicamente en disminuir el riesgo de parto prematuro. Durante el parto, educar en la detección de contracciones y signos de inicio del trabajo de parto, monitorización constante de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, por este riesgo que tenemos de hiperreflexia. En cuanto a la forma del parto, cuando las lesiones son sobre T5, la opción siempre va a ser cesárea. Entre T5 y T11, aunque no perciban las contracciones, es posible la vía vaginal. Eso evidentemente hay que conversarlo y tomar una decisión en conjunto, donde la paciente nos exponga qué es lo que quiere y también veamos cuáles son las condiciones. Y eventualmente hospitalizar en el servicio de alto riesgo obstétrico en una fecha cercana a la fecha probable de parto, justamente pensando en que si es muy difícil para ella identificar estos signos de inicio de trabajo de parto, no vayamos a tener un parto precipitado o extrahospitalario porque no se alcanzó a dar cuenta. Y en lesiones bajo T11, el parto vaginal es la vía de elección, tenemos que tratar de privilegiarla. Porque es mayor siempre el riesgo, la cesárea sigue siendo una cirugía importante, siempre va a ser mayor el riesgo. Y en el puerperio, mantener la analgesia peridural hasta 24 horas postparto, también para manejar y evitar el riesgo de hiperreflexia autonómica. Recomendar la lactancia, definitivamente, aunque la lactancia puede aumentar el riesgo de hiperreflexia, el beneficio es mayor.
entonces sí vamos a recomendar la lactancia y brindar el apoyo para que esta lactancia sea exitosa. Seguir realizando ejercicios pasivos de movimiento de la extremidad inferior para evitar la tromboflebitis y evaluar potencialmente la profilaxis antitrombótica con heparina en caso de ser necesario que haya mucho riesgo de esta tromboflebitis. ¿Mm? Eso es un poco a grandes rasgos, pensando en hacer un barniz por todo lo que significa atender y acompañar a una gestante con lesión medular, lo que podría yo comentarles. Y quiero terminar mostrándoles esta imagen, que curiosamente no es de acá, fue ganadora en España, creo, hace 5 años atrás, de un concurso sobre maternidad y discapacidad de una institución que es como el símil de Sename acá. Yo no sé qué pensará la audiencia, yo la encuentro espantosa. En el fondo nos muestra lo que es el inconsciente colectivo, ¿no? Que el ideal para esta mujer que está en silla de ruedas está súper lejano, porque ella se ve en el espejo, hay una mujer de pie en silla de ruedas, perdón, de pie y embarazada. O sea, nos vuelve a poner sobre el supuesto de que el embarazo, la gestación, la maternidad en definitiva, está reservada solo a un grupo de mujeres, ¿sí? Que son las mujeres sin discapacidad. ¿Sí? Incluso el cielo real, donde está esta mujer en la silla de ruedas, es como casi una tormenta, está muy nuboso, y en el espejo, en la foto es en blanco y negro, pero podemos ver que hay un poquitito de nubes, entonces podemos percibir que es un cielo azul luminoso frente a toda esta oscuridad que significa el desplazarse en una silla de ruedas, ¿no? Yo definitivamente me quedo con esta otra imagen, que no es específicamente de una mujer con lesión raquimedular, pero sí es una mujer que se desplaza en silla de ruedas, totalmente luminosa, empoderada de su embarazo, de su gestación, y arriba de la montaña, ¿no? Entonces nosotros también somos los llamados a acompañar en ese camino hasta la cima, porque si nosotros creemos que nuestras gestantes con discapacidad pueden, ellas tienen el 80% del camino avanzado para poder. Eso. Muchas gracias, Carolina, por tan interesante presentación. Este tema es muy interesante, es poco abordado en nuestro país, así que muchas gracias por lo que acabas de presentar. Recordar a los asistentes, quienes tengan dudas, pueden plantearlas en el chat. La siguiente exposición presenta el equipo del equipo de rehabilitación sexual para personas con lesión medular de la clínica Los Coihues, integrado por varios integrantes, pero en esta exposición van a presentar las enfermeras. Una de ellas es Daniela Retamales, enfermera de la Universidad Nacional Andrés Bello, es enfermera de continuidad del cuidado en Clínica Los Coihues y miembro del equipo de rehabilitación sexual en pacientes lesionados medulares. Tiene un MBA en gestión en salud de la Universidad Andrés Bello. También integra el equipo Valentina Said, enfermera de la Pontificia Universidad Católica de Chile, certificada en adulto mayor, enfermera clínica en servicio de medicina de Clínica Los Coihues y miembro del equipo de rehabilitación sexual en pacientes lesionados medulares. Hoy nos presentan enfermería y rehabilitación sexual en personas con lesión medular. Bienvenidas. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la jornada de sexualidad en personas con lesión raquimedular de Universidad Mayor. Agradecer desde ya por la invitación. Mi nombre es Daniela Retamales, enfermera clínica del programa de rehabilitación sexual de Clínica Los Coihues,
y hoy junto a mi colega Valentina Said les vamos a mostrar en nuestra presentación del día de hoy sobre los temas que abordamos como equipo de enfermería en pacientes con lesión medular, basado en nuestra experiencia en Clínica Los Coihues. Esperamos que sea de su interés y sus dudas pueden ser aclaradas al final de la sesión. Enfermería en el ámbito de la rehabilitación sexual se enfoca en proporcionar conocimientos y aptitudes en los comportamientos relativos a la sexualidad del ser humano, fomentando los cuidados en salud y salud sexual. Esta instancia sirve para generar prácticas seguras que propicien el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Además, posibilitar la aceptación personal de la sexualidad en todas sus dimensiones, como fuente de placer, salud, afectividad y fecundidad. En cuanto a la lesión raquimedular, cuando se produce una lesión medular, se ven interrumpidas o alteradas las conexiones nerviosas, pudiendo producir parálisis de la movilidad voluntaria y ausencia de toda sensibilidad por debajo de la zona afectada. Falta de control sobre los esfínteres, trastornos en el campo de la sexualidad y la fertilidad, alteraciones del sistema nervioso vegetativo y riesgo de sufrir otras complicaciones como lesiones por presión o por la misma espasticidad que ésta genera. Es basado en esto que nuestro enfoque otorga los cuidados necesarios para la realización de un acto sexual seguro, tomando en consideración que cada persona con lesión medular es distinta, por lo cual cada una hay especificaciones distintas que se pueden recomendar. A continuación vamos a tratar algunas de ellas. Las condiciones de seguridad durante el acto sexual. Alteraciones de la sensibilidad. Posterior a una lesión medular, se genera pérdida o alteración de la sensibilidad, incluida la capacidad de sentir calor, frío y tacto, también dolor, por lo que se debe tener la precaución con el uso de dispositivos externos en sectores con menos sensibilidad y en la zona genital. En esta parte siempre es bueno conocer primeramente el cuerpo de cada uno, y esto también se puede realizar con un conocimiento previo con la pareja. La integridad de la piel. Durante la relación sexual se debe tener precaución con la sensibilidad de la piel, ya que la fricción producida por el movimiento y posiciones prolongadas pueden generar o agravar lesiones de piel. Siempre es importante fijarse en las zonas de apoyo y el lugar físico donde se va a llevar a cabo el acto sexual para no provocar lesiones de piel, por movimiento ya sea de cizalla, fricción o roce. En caso de presentar alguna lesión, considerar tener la zona protegida, ya sea con algún tópico o algún apósito, lo cual permita estar cómodo y tomar en consideración otra posición. En cuanto a las alergias, los materiales externos que se utilizan en el acto sexual pueden generar irritaciones al estar en contacto con la piel, por lo que se debe tener precaución en el uso de dispositivos que contengan látex o silicona. Así también mantener la correcta higiene de los dispositivos sexuales. Esto también va muy de la mano con la higiene tanto de los dispositivos que se pueden utilizar como el higiene personal. En caso de presentar alguna reacción alérgica importante, suspender el uso del material que la provocó y, si es necesario, acudir al médico. Dentro de los dispositivos sexuales podemos encontrar los lubricantes, ojalá libres de silicona o al agua, masajeadores, vibradores o dilatadores genital anal, arnés, dispositivos para el posicionamiento y o cuñas. Abajo podemos ver algunas fotos referenciales de las cosas mencionadas anteriormente, y acá cabe mencionar que es importante considerar lo mencionado en la diapositiva anterior en cuanto a las alergias y los cuidados de la piel. Con respecto al uso de fármacos, previo al consumo de medicamentos es importante considerar manejar otros factores como son el tratamiento de la presión y otras enfermedades, evitar la automedicación, evitar el consumo de alcohol, tabaco y o drogas, evitar el sobrepeso u obesidad de los pacientes, estimular la recreación de una intimidad sexual con la pareja y valorar que los pacientes no estén utilizando fármacos que puedan provocar disfunción eréctil, como son las tiazidas,
antipsicóticos, inhibidores de la recaptura de serotonina y benzodiazepinas. Siempre se debe consultar al médico tratante para iniciar el tratamiento farmacológico en el manejo de la erección. Nunca los pacientes se deben automedicar, ya que esto puede ser muy perjudicial para su salud y alguna otra enfermedad que ellos padezcan. El tratamiento vía oral más utilizado es el sildenafil, que es más conocido como Viagra, que es el nombre comercial. Este es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5. De esta forma realiza su acción. Este medicamento debe utilizarse con una adecuada estimulación psicológica y física. Su máximo efecto se alcanza 1 hora después de la ingesta y este fármaco no actúa sin la estimulación sexual, que eso es muy importante. Mencionárselo siempre a todos los pacientes. Otras consideraciones importantes es que este medicamento está contraindicado con el uso concomitante de nitritos. No se debe repetir la droga antes de 24 horas de la última utilización. Se debe ingerir con el estómago vacío. Se debe ingerir 30 a 60 minutos previo al acto sexual. Y los efectos adversos son la rubicundez y cefalea, es lo más reportado por algunos de los pacientes. Autosondeo vesical. El autosondeo es una técnica invasiva donde el mismo paciente se introduce una sonda a través del meato urinario, la cual llega hasta la vejiga, con el objetivo principal de evacuar la orina que contiene la vejiga del paciente. Los pacientes con trastornos crónicos derivados de las lesiones medulares siempre van a buscar productos que mejoren su calidad de vida día a día y que les ayude a mantener una vida activa en todos los ámbitos, incluyendo la actividad sexual, por lo que es necesario que tengan los conocimientos de cómo poder realizar siempre el vaciamiento vesical previo al acto sexual a través del autocateterismo. Actualmente en el mercado existen varios tipos de sonda. Están las autolubricadas femeninas, la cual está lubricada con una solución hidrofílica compuesta de una fórmula de glicerina y agua. Esta sonda es libre de PVC, lo que disminuye las alergias que pueden tener los pacientes. La longitud de la sonda es de 9 centímetros. Está lista para su uso y no requiere preparación antes de su uso ni materiales adicionales. La vaina protectora es flexible con acceso directo a la sonda para una abertura fácil. Están también las autolubricadas masculinas. Estas sondas tienen un sistema cerrado estéril, también son libres de PVC, su lubricante es una solución de glicerina y agua, con una longitud de 47 centímetros, tiene suaves orificios, ojos atraumáticos, pulidos y sin aristas, lo que permiten el flujo de la orina. La bolsa de recogida de la orina viene integrada a la sonda, con una capacidad de 1500 cc, con una válvula antirreflujo que asegura que la orina no retorne hacia la vejiga. La pestaña abre fácil, además para su vaciado, y además de eso tiene una asa de sujeción. En la parte superior de la pantalla está la sonda autolubricada femenina y en la inferior está la para los hombres. Además de las mencionadas anteriormente, está la sonda Nelaton, que es la que se utiliza hace más tiempo y es la más básica. Esta sonda se caracteriza por ser de látex de longitud diferente conforme a los calibres. Cuenta con una sección interna donde pasa el fluido a drenar y también conocida como lumen o luz de la sonda. En el extremo proximal de la sonda presenta un orificio en forma de cono único sin tapón que se comunica con el exterior con luz y distalmente presenta otro orificio para que pase la orina. Con esta sonda se requieren materiales adicionales como son un recipiente para la recogida de la orina y un lubricante externo. Técnica limpia de autosondeo vesical. Los pacientes en domicilio realizan una técnica limpia y no requieren de que la técnica sea de forma estéril. Es importante educar a los pacientes en cómo realizar el autosondeo y si ellos están imposibilitados de realizarlo, alguien cercano, idealmente la pareja, ya que es indispensable que ellos realicen este procedimiento previo al acto sexual y
posteriormente. Aquí un pequeño resumen de lo que ellos deben realizar para esta técnica. Primero deben reunir todos los materiales y dejarlos a la mano. Segundo, lavado de manos con agua y jabón, idealmente clínico, que dure entre 20 a 30 segundos. Se deben ubicar en un lugar cómodo y limpio. Deben realizar aseo genital de la zona, lubricar la sonda, en caso de ser necesario, como les mencioné anteriormente, hay sondas que no requieren de este procedimiento ya que vienen previamente lubricadas. Sostener de forma firme el pene en caso de los hombres y en las mujeres abrir los labios. Para las mujeres es un poco más difícil encontrar el meato urinario, por lo que se les recomienda de que usen un espejo que lo pongan mirando hacia sus genitales. Y de esa forma es más sencillo encontrarlo. Posteriormente, introducir la sonda hasta que comience a fluir la orina. Eliminar la orina en un recolector limpio. Luego retirar suavemente la sonda cuando ya no deja de salir orina. Se desechan todos los materiales y se realiza el lavado de manos. La rehabilitación sexual integral se encuentra entre unas propuestas educativas de Clínica Los Coihues, con énfasis gradual en el mejoramiento de la calidad de vida y de la integración comunitaria, orientada a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas mediante un equipo interdisciplinario. Es importante tener en consideración este tema y los cuidados referidos anteriormente. No tener vergüenza de hablar sobre sexualidad, muchas veces considerado un tema tabú por la sociedad, y siempre velar por su bienestar, consultar ante las dudas y llevar un acto sexual seguro. Tener la confianza con su pareja, familia y el equipo médico. Ante cualquier consulta o duda que uno tenga, siempre es mejor preguntar. Muchas gracias por su atención y quedamos atentas a todas sus consultas. Muchas gracias, Daniela y Valentina. También agradecemos a Carolina. Queríamos solicitarles que pudieran colocar sus correos, alguna forma de contacto, porque si alguno de los asistentes quisiera profundizar algunos de los aspectos que hablaron, lo podrían colocar en el chat, ¿ya? A continuación, les vamos a pedir a Carolina, a Valentina y a Daniela que abran sus cámaras y audio para poder iniciar una ronda de preguntas. ¿Sí? Vamos a comenzar con Carolina. Vamos a hacer una pregunta y una pregunta, ¿ya? Para Carolina dice, ¿cómo es la experiencia en Chile si conoce la existencia de equipos para apoyar el parto de mujeres con lesión medular? No, la verdad es que lamentablemente en eso estamos bien en pañales acá. No hay equipos conformados para la atención específica del parto. Estamos trabajando en eso desde el pregrado. Recién ahora, como dicen, estamos trabajando con ustedes. Las nuevas generaciones están recibiendo formación más específica en esto. Pero actualmente no hay ningún equipo conformado para la atención de estas pacientes en sus partos. Muchas gracias, Carolina, por tu respuesta. La siguiente pregunta va dirigida a Valentina y Daniela. Hubo una intervención en el chat que dijo que me gustaría tener contacto con las colegas enfermeras, ya que en el equipo estamos tratando de armar una unidad de sexualidad. En base a esto, ¿cómo surge la idea de integrarse al equipo de rehabilitación sexual en personas con lesión medular? Bueno, esto va basado en cuanto a la calidad de pacientes que tenemos en Clínica Los Coihues y a las dudas que ellos tienen respecto a su sexualidad, que en el fondo, claro, como bien mencionamos, es un tema tabú aún. Ellos están súper abiertos y tienen muchas dudas respecto a cómo resolverlas.
Y en lo personal, me tocó varios pacientes con lesión medular que estaban interesados en el tema, también el tema de que querían ser papás. Y ahí, claro, mediante las intervenciones que ya existía el programa anteriormente, hicimos las consultas y fue posible integrarnos, basado en lo que nosotros realizamos generalmente, que son los cateterismos vesicales. Y en el fondo la ayuda que provocamos en ellos es súper gratificante una vez que nos cuentan su experiencia. No sé, Vale, si tú quieres agregar algo más. Sí, más o menos es como lo mismo que dice la Dani. A veces son pacientes que tenían una vida normal y sufren accidentes, todavía jóvenes, entonces ahí como los pacientes están tanto tiempo hospitalizados en la clínica, ya uno tiene confianza con ellos y como es un tema tabú, les cuesta llegar al punto de preguntar por la sexualidad. Entonces, de esta forma surgió la idea de tener estos talleres y darles las herramientas para que ellos puedan tener una vida sexual cuando ya se vayan a sus casas. Eso. Una pregunta para Carolina, Ujú. que van a ser dos preguntas juntas en realidad, ¿ya? Una dice, durante el proceso de gestación, ¿se debe considerar la prescripción de otra silla de ruedas teniendo en cuenta las medidas corporales, por ejemplo? Y si hay camillas ginecológicas especiales más accesibles para la toma de PAP o para el parto. Sí, sobre lo de las sillas de rueda, tal como comentaban las recomendaciones en la presentación, lo ideal es el aumento del tamaño de la silla durante el embarazo, ¿no? Y respecto de la otra pregunta, lamentablemente acá no hay. Ahí caemos un poco en esto de más bien de los ajustes razonables que de los implementos diseñados específicamente para, tanto como para examen ginecológico, toma de PAP o para la atención del parto. No contamos más que con las camillas tradicionales, pero se puede, no es, yo diría que hay otros puntos que nos generan más dificultad que la posición en la camilla. Gracias, Carolina. Pregunta para Daniela y Valentina. Ustedes hablaron mucho del cateterismo, pero ¿cómo puede influir esto? ¿Por qué es tan importante el cateterismo para la sexualidad de las personas con lesión medular? Es importante que las personas se realicen el cateterismo, aparte de que lo tengan por horario previo al acto sexual, principalmente por evitar que presenten rebalses, momentos incómodos, que durante el acto se orinen, porque siempre es importante que tengan la vejiga vacía. Además, es importante tener un buen manejo del cateterismo para evitar infecciones urinarias y las disreflexias, que las mencionó Carolina también en su presentación. Dani, no sé si quería agregar algo. De acuerdo con lo tuyo, Vale. Bueno, agradecemos mucho su colaboración a la exposición de Carolina y también de Valentina y Daniela. Ambas expusieron temas que son muy contingentes para las personas, para el abordaje de la sexualidad en personas con lesión medular. Muchas gracias. También agradecemos a todos los asistentes a este encuentro y a todos los encuentros. Voy a dejar en el chat a continuación la encuesta para que recuerden contestarla al final de este encuentro. Gracias. Agradecemos la participación, estamos muy contentas de la respuesta que ha habido en estas jornadas y esperamos que no sea la última que realicemos para poder crecer más del punto de vista del conocimiento y de nuestras profesiones en el área de la salud. Adiós.
Muchas gracias a todos. Adiós. Chao, chao. ¿Qué pasa?